Durante los años 50, el estado de Wisconsin fue testigo del nacimiento de un asesino en serie, cuyo modus operandi sería el resultado de una mente enferma y tenebrosa. Ed Gein nació en agosto de 1906, en un contexto familiar marcado por un padre maltratador y alcohólico, y una madre con un alto grado de fanatismo religioso, que lo sometía a castigos excesivos y que le impidió crear relaciones sociales con niños, y más tarde, con chicos de su edad. Durante los primeros 16 años de su vida, el único contacto del niño con la realidad fue el colegio. Probablemente la primera víctima de un adolescente, Eddie, fue su hermano. Los dos trabajaban duro, pero Henry tenía su propia lectura del mundo y había comenzado a criticar la idiosincrasia de Augusta. A Ed le incomodaba escucharlo hablar mal de su madre, pero lo que más le molestaba era que cuestionara el evidente complejo de Edipo que había desarrollado. Fue en ese contexto que en mayo de 1944 se produjo un confuso incendio dentro de los campos de la familia. El fuego se descontroló y se acercó a la casa de los Gein. Cuando los bomberos terminaron de combatir las llamas, se dieron cuenta de que Henry había desaparecido y lo empezaron a buscar. Su cuerpo fue hallado al atardecer. Estaba boca abajo y tenía signos de haber sido golpeado. Las pericias demostraron poco después que había muerto asfixiado, pero el caso prácticamente no se investigó. Tras la muerte de su madre en 1945, Ed se encontró solo en el mundo, y aunque su madre jamás le había proporcionado una relación de afecto, su muerte, de alguna forma, fue el detonante para una deriva violenta de su comportamiento. Por una parte, los ecos de todo el aprendizaje inculcado por su madre, con su aversión por las mujeres y la sociedad, y por otra, la añoranza hacia la mujer que lo lleva no tanto a tratar de perdurar su recuerdo, sino a travestirse de la forma más cruel, tratando de imitarla. A partir de entonces, Ed dio rienda suelta al instinto criminal que le atormentaba. Ya no tenía la guadaña inquisitiva de su madre, reprobando su conducta inmoral, pero sí su voz continua y permanente, hablándole en su mente. La manera que Gein encontró de restituir la figura de Augusta fue la de profanar tumbas. Robaba cadáveres de mujeres de mediana edad que pudieran suplantar la imagen de su madre. Para ello, miraba la sección de esquelas del periódico local y seleccionaba a las víctimas. Después, acudía al cementerio en el fragor de la noche, desenterraba los cadáveres, los cargaba en su furgoneta y los trasladaba hasta el sótano de su casa. Y aunque durante aquellos años su hobby se centró en el robo de personas muertas, a partir de 1947 se le atribuyen inexplicables desapariciones, tanto en Plainfield como en sus alrededores. Una niña de 8 años a la puerta de su casa, un adolescente de 15 mientras cuidaba a los hijos de un vecino, un granjero y su amigo que iban a cazar, pero nadie sabía quién era el artífice de estas ausencias. Tuvieron que morir 2 mujeres, Mary Hogan y Bernice Gordon, para que las autoridades señalaran a Ed Gein como el asesino. La camarera y propietaria del bar que Ed frecuentaba había sido asesinada en su propio local, pero su cuerpo había desaparecido. Mary Hogan murió en diciembre de 1954. Las evidencias apuntaban a que Mary había sido asesinada y que habían arrastrado su cuerpo hasta un coche que esperaba afuera. No había señal de alguna lucha, no habían robado dinero de la caja registradora y tampoco parecía haber ningún motivo para tal crimen. Un mes después de los hechos, el mismo Ed Gein participó en uno de los chismes. Su antiguo vecino, Fred Rain, recuerda que dijo: «Está en casa, en la granja», pero nadie le hizo caso. Todos pensaron que bromeaba. Desgraciadamente decía la verdad. Él la había asesinado. Años después, cuando la policía llegó a la casa de Ed, encontró su cabeza en una bolsa. Sus víctimas fueron descuartizadas y desolladas como animales para la confección de tapicerías y ropa,
realizadas con su piel, con las que solía vestirse o le servían de accesorios para su indumentaria. El crimen por el que Ed Gein finalmente fue descubierto fue sencillamente torpe. Fue brutal, claro, pero a ningún asesino que quiere permanecer impune se le ocurriría dejar tantos rastros. Era una mañana de noviembre de 1957, cuando el criminal arribó hasta la ferretería del pueblo, propiedad de Bernice, para comprar anticongelante. La mujer, de mediana edad y separada recientemente, se sorprendió cuando Ed le pidió salir. No le tomaba muy en serio, así que tras apuntar su nombre en el libro de registros, como lo hacía con cada comprador por temas de contabilidad, Gein sacó su escopeta y le disparó. Cargó su cuerpo hasta el sótano y realizó el mismo ritual que con Mary. Aquel día en el pueblo se empezó a rumorear que era raro que Bernice no abriera la ferretería. Cuando su hijo regresó de cazar, inmediatamente dio aviso a la policía. Como Mary Hogan, su madre, había desaparecido. Y no tardó en apuntar a Ed, cuyo nombre figuraba en la última factura de venta. Todos los caminos conducían a la granja de los Gein. Varias unidades del sheriff irrumpieron en la propiedad. Iban a detenerle. Cuando Gein les vio, lo primero que soltó fue: «Alguien me ha incriminado». Durante el rastreo de la casa de los Gein, se toparon con cadáveres colgando, restos de cuerpos humanos, montañas de basura, libros de medicina y anatomía, y toda clase de elementos fabricados con piel humana. Un dato curioso: el cadáver de su madre Augusta yacía aún en la cama de su habitación. Jamás fue enterrada. Mientras investigaban su granja, Ed esperaba tranquilamente en la prisión del estado. El sheriff regresó del escenario del crimen y le interrogó durante 12 horas. No abrió la boca. Permaneció en silencio. Fue a la mañana siguiente cuando el sospechoso confesó haber matado a Bernice y Mary Hogan. Ahí cuando la prensa pasó a bautizarle con el apodo de El Carnicero de Plainfield. Acababan de destapar a un monstruo que estaba escondido. Murió el 26 de julio de 1984 a causa de una insuficiencia respiratoria, y su cuerpo fue enterrado junto al de su madre.